Señor me los bendiga, hermanos, hermanas. El hermano Alfredo les saluda, orando en todo tiempo que estén bien, que estén firmes en el Señor y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle gracias al Señor que me permite una vez más estar en esta hora sirviéndole para la gloria de su nombre. En estos tiempos que necesitamos tanto de la palabra del Señor. Así es que vamos a entrar en la clase de escuela dominical. Estamos en el libro Diseño para el Discipulado, Fundamentos para la Fe Cristiana. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2, la persona de Jesucristo. Pero antes vamos a orar, hermanos. Les pido por favor, ahí donde estén, inclinen su rostro para ir delante del Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor de los cielos, estamos ante ti en esta hora y venimos a tu trono de gracia en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Porque sabemos que Jesús abrió el camino, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señor de los cielos, pasa el carbón por mis labios, úsame. Espíritu Santo, ven por favor. Ven a mi corazón, al corazón de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Que sea, Señor, una espada, Señor, tu palabra en nuestras manos, alimento espiritual. Háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Espíritu Santo, pon oídos para oír lo que tú hablas y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendigo a tu pueblo que está escuchando. Te doy gracias, pidiendo todas las cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La persona de Jesucristo. Hermanos, es simplemente imposible para el hombre comprender completamente a Dios. Cuando hablamos de la persona de Jesucristo, todos tenemos una idea que nos hemos formado en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando hablamos de Jesús. Pero Dios es tan grande, tan bueno, tan poderoso, tan omnisciente, tan todo, que para un ser finito como el ser humano, entender a un ser infinito es prácticamente imposible. Pero día a día vamos conociendo más y más al Señor. Dios es perfecto, Dios es santo, mientras que el hombre es imperfecto y pecador. Así es que, ¿cómo es que Dios podría darse a conocer a nosotros cuando somos tan insignificantes? Bueno, la única manera en que Dios podía manifestarse y darse a conocer a la humanidad fue a través de Jesucristo. Jesús prácticamente tuvo que tomar un cuerpo humano, vivir en un cuerpo humano y sentir, sufrir todo lo que nosotros sentimos y sufrimos como humanos, porque Él fue totalmente hombre y totalmente Dios. Entonces, para poder nosotros entender a Jesucristo es necesario, hermanos, ir a su deidad y a su humanidad. Así es que esta es la lección de hoy. Bienvenidos a clase de escuela dominical. Vamos a entrar entonces de lleno y vamos a dividir en dos partes esta lección, la persona de Jesucristo, en la deidad de Jesucristo, número 1, y número 2, Jesús, la humanidad de Jesucristo, la deidad y la humanidad de Jesucristo. Así es que, hermanos, empezamos entonces con la deidad de Jesucristo. Deidad viene de Dios, dando a entender que Jesucristo era y siempre será Dios. Sin embargo, para muchas personas de la época, cuando Jesús aparece en escena, para muchos Jesús solamente fue un gran hombre. Para otros fue el fundador de una nueva religión. Para otros fue un profeta. Pero el mismo Jesús confesó y dijo que Él era Dios.
Y no solamente que Él era Dios, sino que Él es el auténtico Dios. Entonces, Hebreos, hermanos, nos da la narración de la deidad de Jesús. Permítame, perdón, se me cayó un papel. Hebreos 1, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, entonces Hebreos, hermanos, nos da las bases para que nosotros entendamos de una vez por todas que Jesús es Dios. Y no solamente Dios, el único Dios verdadero. Porque muy a menudo yo escucho de otras religiones cuando le preguntan a alguien, ¿y qué religión eres tú? Pues esto, lo otro. Oh, es el mismo Dios. Pues déjame decirte, solamente hay un Dios. Y solamente hay un Salvador que se llama Jesús. Jesús vino a este mundo y se hizo hombre para que nosotros como hombres pudiéramos conocerlo a Él. Nunca dejó su deidad y nunca dejó su humanidad tampoco. Y parece como si fuera contradictorio, ¿no? Como que nos cuesta difícil entenderlo, pero ahí radica la persona de Jesús. Totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sí, en el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos donde Dios hablaba por medio de los profetas. Pero dice que ahora en estos tiempos Dios nos habla por el Hijo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y aceptamos a Jesús, hermanos, nosotros estamos aceptando a Dios. Jesús es Dios. Y ahora, a través de Jesús, nosotros conocemos a Dios. Hebreos 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice la palabra del Señor que Dios lo constituyó heredero de todo. Y permíteme solamente abrir un paréntesis ahí. Heredero automáticamente se nos viene a la mente como si Dios se fuera a morir y Jesús fuera a heredar todo. Y no es el caso, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Él dijo, yo soy el que soy. Pero a lo que está diciendo es, ¿a quién se nombra como un heredero universal? Pues normalmente al Hijo, a los hijos. Y en este caso, Dios, reconociendo que Jesús era su Hijo y que Jesús es Dios, está diciendo que es el heredero de todas las cosas. Entonces, ojo que no está compartiendo con otros. Claro que hay un versículo que dice que nosotros vamos a ser herederos y coherederos con Cristo Jesús, pero ahora ya es la añadidura, pero el mero es Jesucristo aquí en la historia. Entonces, versículo 3 de Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces es la imagen misma y quien sustenta todas las cosas. Jesús es la imagen misma de Dios. Cuando la gente veía a Jesús, la gente estaba viendo a Dios.
Y yo sé que nosotros no tuvimos ese privilegio de haber conocido a Jesús en persona. Pero no puedo imaginarme. Una vez mi hermano Manuel me decía, hace muchos años, platicábamos, estábamos hablando de la palabra del Señor. Y mi hermano me decía, ¿alguna vez te has imaginado lo que hubiera sido hablar con Jesús, como los discípulos o mucha gente que se acercaba a Él, y haberlo visto a los ojos? Y en ese momento, yo creo que, dice mi hermano, yo creo que en ese momento tú te sentías hasta desnudo, porque cuando Jesús clavaba los ojos en ti, sabía todo, sabía lo que estabas pensando, lo que ibas a hacer, lo que habías hecho. Entonces, dice, ¿y cuánta gente no se percató del hecho de que Dios estaba entre ellos? Y déjame decirte que aunque Jesús ya no está en carne, pero Él mismo dijo, no os dejaré huérfanos. Entonces ahora nosotros seguimos teniendo la persona de Jesús en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y algunas veces no nos percatamos de ello. Más de una vez yo he mencionado esto, que cuando la gente va a la iglesia, la pregunta es, ¿a qué vas a la iglesia? ¿A criticar? ¿A chismear? ¿A un club? ¿Tenemos un club de gente buena, entre comillas? ¿O realmente vas con el corazón en la mano porque sabes que ahí está Jesús? Él dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hay verdades que nos hablan a gritos de que Jesús sigue habitando entre nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios. Y de la misma manera que mucha gente ignoró o simplemente no quisieron reconocerlo como el Hijo de Dios, mejor le atribuían que era hijo del diablo y que tenía poderes satánicos y no sé cuántas cosas, imagínense. Pero jamás realmente decir, este hombre es el Hijo de Dios. Yo creo que fue la gente más humilde la que realmente lo reconoció como el Hijo de Dios. El que estaba muriendo al lado de Jesús en la cruz del Calvario, un criminal, voltea y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció a Jesús. ¿Cómo iba a encomendar su vida, su alma, a otro delincuente? No, el que estaba al lado de Jesús reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios, y se encomienda a Él. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, es la misma situación hoy en día. ¿Estás tú reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios? Pregunto yo. Bueno, voy a brincar hasta el 6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. No hay ningún ser humano, ni creado, ni nada que se mencione en la Biblia donde Dios diga que le adoren. Y recuerda, el único que merece ser adorado es Dios. Entonces, si Dios mismo está diciendo de Jesús, adórenle todos los ángeles, lo está reconociendo como Dios, como su Hijo. Entonces, yo creo que de antemano queda establecido, hermanos, que Jesús es Dios. Y para cerrar esta parte, voy a Juan 10:27. Mira lo que dice. Esto lo tienes que escuchar, mi querido hermano, hermana. 10:27 de Evangelio según San Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús diciendo que nosotros conocemos su voz y Él nos conoce a nosotros. Hay una relación. Yo crecí en un rancho, hermanos, en rancho y el pueblo. Yo soy pueblerino y de rancho, tengo las dos
experiencias. Mi abuelo fue ganadero y de niño, me recuerdo, y joven, me recuerdo haber andado entre las vacas y los becerros cuidándolas. Y yo no sé cuántos se identifican con esto, pero en los tiempos de las aguas, así le dicen, los tiempos de las aguas, cuando llueve mucho, íbamos a traer vacas. Normalmente teníamos un grupo como de 15 vacas que se ordeñaban todos los días. Pero en los tiempos de las aguas íbamos a traer muchas otras vacas que eran de mi abuelo, que no se ordeñaban todos los días, sino que andaban pasteando en otros potreros. Entonces, porque era cuando se hacen los quesos. Y íbamos a traer, no sé, cientos de vacas. Y yo me acuerdo de haber visto el corral llenísimo de vacas. Y luego, para poder ordeñar a la vaca y que dé leche, tiene que separarse el becerro, la cría de la vaca, de su mamá, o sea, de la vaca. Porque si no, como está el becerro, está mamando la leche, pues a la hora de ordeñar ya no tiene nada. Entonces lo que se hace es que se separa la vaca del becerro, y luego antes de dejar al becerro que empiece a mamar la leche, se ordeña y luego ya el restante se le deja al becerro. Bueno, entonces lo que les quería comentar era que yo me recuerdo haber visto cientos de vacas, y cuando el becerro lo soltaba uno para que buscara a la mamá, el becerro empezaba a bramar y la vaca empezaba a bramar. Pero ahora imagínense ustedes, vamos a suponer que eran 100 vacas. 100 vacas todas bramando a la misma vez, 100 becerros todos bramando a la misma vez, las vacas llamando a sus becerros y los becerros llamando a sus mamás. Entonces era algo caótico. Pero lo que a mí me sorprendía sobremanera es que entre todas las vacas bramando y entre todos los becerros bramando, en el momento que un becerro salía, parecía que tenía un imán, donde empezaba a correr, y la mamá entre todos los becerros y entre todo el ruido de las otras vacas, podía identificar el sonido del bramido de su hijo. Y era hasta emocionante ver cuando se volvían a juntar, porque la mamá lo empezaba a lamber con la lengua y el becerro bien contento empezaba a mamar la leche. Y este es solamente un ejemplo de cuando hay una relación entre la mamá y el becerro, el hijo, cómo se conocen las voces, cómo se conocen entre ellos. Y era lo que estábamos leyendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen. Nosotros, hermanos, no solamente que somos ahora en Jesús, somos hijos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Escucharon? Yo y el Padre, uno somos. Entonces Jesús declarando que Él era 100% Dios. Bueno, entonces ahora vamos a ver la humanidad de Jesucristo. Y vamos a Juan 4:6. Juan 4:6. Cuando digo humanidad, entonces esa parte sí la entendemos a la perfección. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Y Jesús fue 100% Dios y 100% humano. Y estos versículos que voy a leer, los quiero traer al conocimiento de ustedes, hermanos. Porque la pregunta es, si Jesús era Dios, ¿por qué no hizo uso de sus facultades como Dios para, por ejemplo, no sentir hambre, no sentir cansancio, no sentir soledad? Porque era necesario que Él sintiera todas estas cosas para que dijera, para que nosotros pudiéramos decir: yo lo hice y tú lo puedes hacer, porque yo fui totalmente hombre. Nunca hice uso de mis facultades como Dios para no sentir lo que tú sientes. Entonces estaríamos perdidos. Sería imposible que Dios nos diga una cosa
Y decir, ¿cómo lo voy a lograr, Señor? Porque Jesús lo hizo, siendo hombre. Y Juan 4:6, miren lo que nos narra. Este es Jesús y la mujer samaritana. Y estaba ahí el pozo de Jacobo, entonces Jesús cansado del camino. ¿Escucharon? ¿Cómo llegó Jesús después de caminar no sé cuántos kilómetros a este lugar? Cansado. Oh, ¿el Hijo de Dios se cansó? Sí, se cansó. ¿Por qué? Porque era totalmente hombre. Entonces, esto nos lleva a pensar, hermanos, que cuando Jesús nos dice, sed santos porque yo soy santos, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando escuchamos estos versículos, no nos los está diciendo por decirlo, sino que Jesús ya lo hizo. Y el mismo Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, Jesús ya caminó enfrente de nosotros y nos marcó el camino a seguir, para que nosotros supiéramos que sí se puede hacer en Cristo Jesús. No por nosotros mismos, sino que lo podemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces continúa en la lectura, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bueno, no solamente que estaba cansado, sino que tenía sed. Y fíjense, en otra ocasión, más adelante, en esta ocasión, pero más adelante, el mismo Jesús le dice a la mujer samaritana que Él es el agua viva, Él es el agua de vida, que el que bebiere de esa agua no tendrá sed jamás. Entonces pareciera como si se estuviera contradiciendo, porque primero Jesús está pidiendo agua y después le está diciendo a la mujer samaritana que si ella bebiere del agua que Él tiene, no tendrá sed jamás. Y la mujer le dice, Señor, ¿cómo vas a sacar agua si el pozo es muy profundo? Entonces Jesús le dice, esta agua que tú tomas te vuelve a dar sed, pero el agua que yo tengo es una fuente que salta para vida eterna. Entonces, en este capítulo en particular, y donde estamos leyendo la historia de la mujer samaritana, vemos a Jesús totalmente hombre y a la misma vez a Jesús totalmente Dios. Entonces llegó cansado, estamos hablando de su humanidad, y luego ahora dice que le dé de beber agua. ¿Por qué? Porque tiene sed. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces, hermanos, no solamente que en esta ocasión que Jesús estaba cansado, sino que tenía sed. En otras veces también tuvo hambre. En otras veces llega cansado y se acuesta a dormir. Otras veces se enojó cuando entró al templo y vio que dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y se enojó y con un azote empezó a sacar a medio mundo. Pero Jesús nunca pecó. ¿Te fijas? Nosotros tenemos hambre, tenemos sed, nos cansamos, nos enojamos, pero muchas veces pecamos en estos arranques de humanidad que tenemos. Y la única manera en que nosotros podemos ser fuertes es cuando nos agarramos de la deidad de Cristo. Porque ahora, de la misma manera que Jesús fue Dios y hombre, ahora nosotros tenemos esa nueva persona dentro de nosotros que nos ayuda en los momentos de humanidad echar mano a la deidad de Jesús que vive dentro de nosotros para superar todas las tentaciones, todos los pecados y todo lo que viene a nosotros. Oh, bendito sea su santo nombre. Yo alabo y bendigo el nombre de mi Señor, hermanos, porque Él vino a salvarnos a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios me los bendiga. El hermano Alfredo les saluda. Amén.